Imagínate que le das un regalo muy valioso a alguien y esa persona nunca lo abre. ¿No te daría tristeza? Dios te ha dado uno o más dones espirituales. Estos no son talentos, no son habilidades naturales. Estamos hablando de uno o más dones que Dios te ha dado como parte del cuerpo de Cristo. Y necesitas encontrar dónde puedes usar, dónde puedes poner en operación ese don o esos dones dentro del contexto de tu iglesia local. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 17 de mayo de 2024. En los últimos episodios hemos estado profundizando en la importancia del cuerpo de Cristo y de las iglesias locales. Tu iglesia ciertamente no es perfecta. La mía tampoco lo es y nunca lo será. Pero es importante conectarnos con otros creyentes. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en el episodio de hoy escucharás algunas sugerencias prácticas como continuación de la serie titulada ¿Quién necesita la iglesia? Permítanme comenzar con algo que parece básico, pero que es algo que mucha gente parece no comprender hoy en día. Y es que debes estar presente en tu iglesia. Debes asistir a los servicios, asiste fielmente. Pero aún así, hay algunas personas que se preguntan, ¿puedo obtener buenas enseñanzas en muchos otros lugares? Entonces, ¿por qué debo ir? Solo voy a un edificio a escuchar un mensaje y tal vez ni siquiera es un mensaje tan bueno como los que puedo escuchar por internet, por radio o por televisión. Escúchame, la radio o el internet pueden transmitir información, pero no pueden reemplazar la comunión unos con otros, ese sentido de comunidad. Necesitamos escuchar la palabra de Dios juntos. Necesitamos vivirla juntos. Necesitamos caminar juntos en nuestra fe. Tú necesitas de las personas que asisten a tu iglesia y ellos te necesitan a ti. Así que ausentarte o no ser consistente en tu asistencia es como un matrimonio o una familia donde sus miembros nunca se ven, nunca están el uno con el otro, nunca se sientan juntos a la mesa a comer. Están dispersos. ¿Qué tipo de relación pueden desarrollar como familia si nunca están juntos, si siempre van en direcciones distintas? Y puedes estar segura de que tendrán problemas. Y eso no significa que no son una familia, pero seguro van a tener problemas. Y no van a tener intimidad, no van a disfrutar de intimidad si no pasan tiempo juntos. Si tú no estás conectada a una iglesia local, si no asistes, vas a terminar aislada, sola y amargada. Y además de esto te voy a decir, debes ir cuando quieras ir, pero también debes ir cuando no quieras ir. Toda mi vida he sido bendecida al estar conectada a la vida de iglesias locales que realmente aman a Cristo y honran su palabra. Ninguna de esas iglesias ha sido perfecta, porque yo estoy ahí, entre otras razones. Pero son iglesias que honran a Dios, honran su palabra y estoy muy agradecida por eso. Pero déjame decirte que siendo mi carne lo que es, muchos días del Señor por la mañana, cuando me levanto, pienso, ir a la iglesia esta mañana, pero estoy cansada y he tenido una semana tan larga y he estado viajando y ha habido momentos en que he estado muy tentada y a veces he cedido a la tentación de simplemente quedarme en casa en ese momento en particular. Sin embargo, cuando me levanto, me visto y voy a la iglesia y me pongo bajo la autoridad de la palabra de Dios predicada y me encuentro con el pueblo de Dios, sin importar cómo me sentía al hacerlo, siempre me alegro de haber ido y salgo diciendo, estoy muy agradecida por el pueblo de Dios y estoy agradecida por el ministerio de la palabra. Ahora mismo estoy ministrando la palabra de Dios a otros y necesito ir a la iglesia para ser una adoradora, para arrepentirme, para estar bajo la predicación de la palabra de Dios.
Así que ve cuando tengas deseos de ir, pero también ve cuando no tengas deseos de ir. Y quiero decir unas palabras de advertencia aquí sobre el peligro de ir saltando de iglesia en iglesia. Recibes un poco de esto por aquí, un poco de aquello por allá, y vas a esta iglesia para este programa y a esta otra iglesia para este otro programa, o cada 2 años cambias de iglesia. Mucha gente está inquieta, descontenta, pero ¿qué sucede cuando vas de iglesia en iglesia sin una razón bíblica sólida? Es como cambiar a tu pareja por otra persona. Donde quiera que vayas, llevas tus problemas contigo. Lo que suele pasar es que intercambias entonces unos problemas por otros. Así que te aconsejo que encuentres el lugar donde Dios quiere que estés. Conéctate, a menos que Dios te lleve fuera de allí por razones bíblicas, y vamos a hablar de eso más adelante en esta serie. Pero quédate ahí, ve ahí, asiste fielmente. No simplemente ocupes un lugar en la iglesia como una simple espectadora. Ahora, vamos a suponer que vas a una iglesia. ¿Cómo vas a la iglesia? Bueno, te diré algo. No vayas a sentarte como una simple espectadora, como dije. No simplemente vayas a sentarte el domingo por la mañana a escuchar y ya. A observar, a dejar que te entretengan, a ver si el predicador es un buen comunicador, un comunicador brillante, fascinante, a asegurarte de que la música sea algo que puedas realmente disfrutar, como si fueras a un concierto. Simplemente para sentarte y disfrutar. Y lo que quiero decir aquí es que hay un sentido en el que permitimos que todo lo que ocurre durante el culto o el servicio nos limpie y nos cubra con la palabra de Dios. Pero no vayas solo a sentarte y a observar. Ve a encontrarte con Dios en compañía de su pueblo. Ve esperando escuchar a Dios. Y ten en cuenta que a medida que el culto se desarrolla, no solo te encontrarás con Dios, porque puedes hacer esto aún en tu habitación, pero lo que no puedes hacer en tu habitación es encontrarte con Dios en compañía de su pueblo, en compañía de su cuerpo. Y déjame decirte que no solo se trata de los que se reúnen en tu iglesia, sea tu iglesia grande o pequeña. Son muchos los que están reunidos en todo el mundo, adorando al Señor en su día, unidos en sus corazones. Y me encanta pensar en esto los domingos. Imagina que durante todo el día hay iglesias en diferentes lugares del mundo, con diferentes horarios, que se reúnen en el nombre de Cristo y tú eres parte de esa gran reunión y comunión de los santos. Así que ve a encontrarte con Dios y a conectarte con el pueblo de Dios. Ve y sé una bendición. Asiste a la iglesia para servir, para dar. Y quizás alguna de ustedes puede estar pensando, pero no conozco a las personas en mi iglesia y nadie se acerca a mí. La iglesia es muy hostil. Bueno, pues acércate tú a alguien y saluda a esa persona. Conoce la gente de tu iglesia, saluda a las personas, da el primer paso. La gente piensa que yo soy extrovertida, pero en realidad soy bastante introvertida. Es difícil para mí acercarme a las personas nuevas y presentarme, pero tengo que hacerlo y el Señor tiene que ayudarme, porque sé que es importante, así que yo lo hago. Preséntate, apréndete los nombres de las personas una y otra vez. Pablo le dice a las iglesias en sus cartas en el Nuevo Testamento, salúdense unos a otros. Eso podría considerarse como un mandato bíblico, porque lo vemos por lo menos en 7 ocasiones en sus cartas. En Romanos capítulo 16, por ejemplo, al final de la carta, Pablo nombra a las personas que quiere saludar ahí. Y él dice, saluda a Priscila y Aquila, que han sido compañeros de trabajo en mi ministerio para Cristo Jesús. Pero saluda también a mi querido amigo Epeneto, que fue la primera persona en convertirse en cristiano en la provincia de Asia. Saluda a María, quien ha trabajado mucho para vosotros. Y luego están Andrónico y Junias, mis parientes, que estaban en prisión conmigo. Saluda a Amplias, a mi querido hermano en el Señor, a quien amo. Y a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y al amado Estaquis. Y una y otra vez, él termina con estas palabras, salúdense en amor cristiano. Y tan solo en ese pasaje, Pablo saluda a 26 personas por nombre.
Él conocía a esas personas. A muchos de ellos no solo los llamó por nombre, sino que entonces menciona algo que conocía y que apreciaba de su servicio a Cristo. Y esto me habla de la importancia de las relaciones en el cuerpo de Cristo. Me dice que las personas son importantes para Dios. Sus nombres son importantes. Y nosotras necesitamos que nos importen. Puedes estar segura de que todas esas personas, Andrónico, Amplias, Urbano, Epeneto, todas esas personas tenían necesidades espirituales. Todos tenían sus fallas, como nosotras. No había supersantos en la iglesia de Roma, al igual que no los hay en tu iglesia ni en la mía. Incluso cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, que estaba plagada de conflictos, de carnalidad y de confusión doctrinal, él dice, al final de 2 Corintios capítulo 13, saludaos los unos a los otros con beso santo, con ósculo santo. Ámense. Él no dice, en esta iglesia que tiene estos problemas enormes, mira, sal de ahí y vete a buscar otra iglesia. No, él está desafiando a los creyentes a tratar estos temas con genuino amor y humildad. Entonces, cuando vayas a la iglesia, no esperes que las personas se te acerquen y que sean amigables. Toma tú la iniciativa, acércate a las personas, sé amigable con los demás, muestra interés en las personas, en sus hijos. Y si estás sola y te sientes sola, busca personas que estén allí solas. Busca a otras solteras o a mujeres casadas con esposos no creyentes que no asisten a la iglesia con ellas. Busca a las viudas. Alguien dijo que puedes hacer más amigos en 2 meses si te interesas en otras personas que en 2 años si intentas que otras personas se interesen en ti. Entonces, haz preguntas. Hola, ¿cómo te va? En serio, dime cómo te va. ¿Cómo puedo orar por ti? En mi iglesia hay una señora que casi todos los domingos se acerca a mí, cada vez que la veo. Invariablemente, lo primero que sale de su boca es la pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? Y ella ora por mí. Y vivimos a cierta distancia, así que no nos vemos durante la semana, solo la veo en la iglesia los domingos. Pero ella ora por mí. ¿Cómo puedo orar por ti? Ora por las personas, ora con las personas y hazlo en la iglesia. Y te digo algo, la iglesia comenzará a ser mucho menos como una organización y mucho más como un organismo, como un cuerpo sano y funcional, si tan solo nos detuviéramos y oráramos unos con otros. Cuando voy a la iglesia busco oportunidades para que Dios traiga personas a mi camino, personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan que alguien ore por ellas. Así que no solo saluda casualmente a las personas que conoces, como si fueran canicas que resuenan dentro de una lata grande y que chocan unas con otras. Acerquémonos unos a otros. Pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? Y en las últimas semanas he tenido la oportunidad en mi iglesia de orar con una mujer que tiene una condición física debilitante y crónica. Es una mujer joven y esta condición ejerce mucha presión sobre su familia. Así que nos detuvimos allí en un lugar en la iglesia y oré con ella y oré por ella. También tuve la oportunidad de orar con una joven que está embarazada y su bebé está a punto de nacer y ella es madre de muchos niños pequeños y estaba exhausta. Estaba pasando por momentos difíciles ya hacia el final de su embarazo y nos detuvimos ahí en el pasillo en la iglesia y oramos para que la gracia de Dios estuviera con ella y con ese bebé durante toda esa semana. Hace un tiempo tuve la oportunidad de orar también con una madre exhausta cuyo esposo está pasando por una crisis de mediana edad. Y él estaba evaluando su carrera, y ella y yo simplemente nos detuvimos ahí y oramos. No fue largo, fue solo cuestión de minutos. Otra mujer me dijo, Nancy, necesito hablar contigo, ¿podemos hablar? Así que la llamé el domingo por la tarde por teléfono, y ella abrió su corazón acerca de su hijo que está tomando algunas decisiones equivocadas. Y estaba muy triste y oramos juntas. Y puede que digas, es que Nancy, yo no me siento cómoda haciendo eso.
Bueno, ¿sabes qué? Nunca te sentirás cómoda haciendo esto hasta que comiences a hacerlo. Simplemente hazlo. No tienes que ser elocuente, no tienes que ser una gran líder o una supermaestra o una supersanta. Simplemente pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? Simplemente lleva a esa persona al trono de la gracia. Y cuando vayas a la iglesia, bendice. Bendice a esas mamás con todos esos niños alrededor de ellas. Alienta a esas madres y diles cuán agradecida estás por su dedicación a la familia. Pon atención a sus hijos, bendice a sus hijos, como lo hizo Jesús con los niños. Cuando estoy cerca de los niños de otras personas, trato de poner mi mano sobre sus hombros, los hombros de estos niños, y de abrazarlos y de bendecirlos en el nombre de Jesús. Sé parte del cuerpo. Salúdense unos a otros, anímense unos a otros, oren unos por otros, muestren genuino interés. ¿Te imaginas si todos hiciéramos eso? O incluso si muchas personas hicieran eso en nuestras iglesias. Y puede que digas, bueno, ojalá lo hicieran, pero hazlo tú. Incluso si eres la única en tu iglesia que lo hace, hazlo, acércate, no te quedes en la superficie. Establece una meta para conectarte con al menos una persona de tu iglesia una vez por semana durante la semana. Y no quiero sonar dogmática al respecto, pero eso es solo un pequeño objetivo. Una llamada telefónica, un almuerzo juntas o reunirse por el teléfono, por FaceTime, por Zoom, por Skype, por tantos medios que tenemos hoy en día. Hazlo de modo que podamos mantenernos en comunicación y ministrarnos las unas a las otras. Y puede que me argumentes, es que no puedo hablar con todos. Dios no te llamó a llegar a todos. Solo comunícate con las personas que Dios pone en tu camino, las personas que Dios pone en tu pasillo en la iglesia, las personas que Dios te presenta, las personas en tu grupo pequeño. Sé sensible, asiste a la iglesia, sé una bendición. ¿Y sabes qué? Cuando llegues a casa, dirás, fui bendecida, Dios me bendijo, porque extendí la mano y bendije a otros. Y mientras trabajaba en esta serie, estaba hablando con unos amigos muy queridos que aman al Señor y que aman su reino. Y estábamos hablando sobre la iglesia y entramos en una conversación muy honesta y muy real sobre algunos de los desafíos que enfrentamos hoy en día. Y ellos, al igual que yo, trabajan en el ministerio cristiano a tiempo completo y son muy activos. Somos todos muy activos en nuestras iglesias locales. Y una de ellas, hablando muy honestamente, dijo algo así: sé todo lo relacionado a que la iglesia es una familia y que somos hermanos y hermanas, pero parece a veces que las relaciones que tenemos en la iglesia son muy superficiales. Y dijo, además, siento que tengo mejor relación, una relación más real, con mi vecino que no es cristiano. Ese es un comentario honesto y real sobre las relaciones en muchas de nuestras iglesias. Significa que no es suficiente con que vayamos y nos sentemos en nuestro servicio de adoración 1 hora a la semana, por muy importante que eso sea. Pero necesitamos más que eso para cultivar una vida de comunidad, para cultivar relaciones auténticas en el cuerpo de Cristo en nuestras iglesias locales. Así que quiero dar algunas sugerencias aquí simples sobre cómo conectarse a la vida de la iglesia. No solo estar ahí durante el servicio del fin de semana, no solo saludamos cuando estamos allí, sino algunas sugerencias que van más allá de eso. Primero, diría que es muy importante involucrarse en algún tipo de grupo pequeño donde puedas desarrollar relaciones más cercanas, de las que puedes desarrollar con 300 o con 3,000 personas en el culto de los domingos durante el fin de semana. Ahora, puede que tu iglesia no tenga grupos pequeños, pero tal vez hay una clase de escuela dominical o hay un estudio bíblico o algún otro tipo de grupo o que haya algún tipo de ministerio. Puede que estés en el equipo de música o que seas parte de los que sirven en la escuela dominical o de algún grupo donde puedan orar juntos.
Pero el punto es que debes participar en algún tipo de grupo pequeño donde puedas establecer relaciones cercanas. No todos en ese grupo tienen que estar en la misma temporada de la vida. De hecho, creo que eso es realmente valioso cuando nos reunimos intergeneracionalmente. Una de las cosas que creo que no es sabio, en mi opinión, ¿verdad?, sobre la forma en que algunas iglesias están estructuradas hoy en día, es que todo está orientado a personas de la misma edad o de la misma temporada de vida o del mismo interés. Entonces, tienen a todas estas parejas jóvenes casadas juntas, o tienen a todos los solteros juntos, o tienen a todos los estudiantes de secundaria juntos. Y no digo que no haya lugar para eso también, pero el punto es que necesitamos la oportunidad de interactuar con aquellos que están en una temporada diferente de la vida. Necesito a las personas mayores de nuestra iglesia y ellos me necesitan a mí. Necesito a los niños, necesito a los jóvenes y necesito a otros que están casados. Y también está bien mezclar personas solteras y casadas en el mismo grupo. Está bien tener un rango de edades diferentes. Podemos aprender y vamos a crecer juntos, porque eso es parte de ser una familia, el tener diferentes edades, diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, están las madres jóvenes, por quienes tengo una carga especial, porque viven en esa época de la vida en la que simplemente casi siempre están cansadas. Y es difícil, pero esas madres jóvenes necesitan oír consejos de madres mayores cuyos hijos ya han crecido. Y que le digan, lo vas a lograr, vas a estar bien, esta época pasa rápido. Ellas necesitan aliento, necesitan ánimo. Así que participa en algún tipo de grupo pequeño donde estén todas juntas. Algunas de ustedes quizás asisten a lo que se ha llamado mega iglesias. Estas iglesias gigantescas que tienen muchos programas, muchas actividades. Y hay algunas ventajas para estas iglesias, algunas oportunidades que quizás no son posibles en las iglesias más pequeñas. Pero quiero decirte que si estás en una iglesia muy grande, uno de los peligros es que puedes perderte dentro de ese gran auditorio y ser solamente una silla más. Puedes ir allí los domingos y nadie sabe quién eres. Y puedes salir de allí y nadie sabe que estuviste. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas iglesias recientemente y es una iglesia donde hay un pastor que realmente ama al Señor y predica la palabra de Dios y tiene un ministerio activo también en grupos pequeños que creo que es muy importante. Pero sé que hay algunas personas que solo van el día del Señor para asistir durante el culto de adoración. Y me dije a mí misma, si una de estas personas que solo está ahí en un servicio a la semana y no está conectada a ningún otro lugar de esta gran iglesia, ¿quién sabe si esta persona está siendo infiel en su matrimonio? O si su vida se está desmoronando. ¿Quién va a poder venir al lado de esta persona? ¿Quién la ayudará a crecer? ¿O quién los ayudará a ver su situación? El punto es que necesitas formar parte de una comunidad de creyentes más pequeña dentro de ese gran grupo de personas. Eso no significa que tengas que asistir a una iglesia pequeña necesariamente. Pero si vas a estar en una iglesia grande, es muy importante que lo hagas. Y por cierto, puedes ir a una iglesia pequeña también y no conectarte realmente con otras personas. Pero de cualquier manera debes asegurarte de que haya una red de relaciones de grupos más pequeños que hayas establecido. Necesitas esa comunidad, necesitas esa vida de comunidad, necesitamos la conexión. El rendirnos cuentas unos a otros, la responsabilidad, la relación, el compañerismo, la disciplina, la estructura para el crecimiento. Necesitamos estas cosas que pueden ser suplidas a través de los grupos pequeños. Y luego, a medida que te conectas a la iglesia, pídele al Señor que te muestre dónde debes servir en la vida de esa iglesia. Dios te ha dado uno o más dones espirituales. Y esto no es solo un talento natural, no es una habilidad natural, no, es un don espiritual
que Dios soberanamente te ha dado como parte del cuerpo de Cristo y necesitas encontrar dónde puedes poner ese don en operación en el contexto de tu iglesia local. Recientemente realizamos una encuesta sobre las actitudes de las personas hacia la iglesia. Y fue interesante la cantidad de personas que dijeron algo como esto. Hay tan pocas personas en la iglesia que hacen todo el trabajo y están agotadas. Y las que no están involucradas, entonces no reciben la bendición. El punto es que se da el principio de 80-20. El 20% de las personas realizan el 80% del trabajo. Pero no debería ser así en la iglesia. Romanos 12 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Estos dones dados por Dios son para la edificación del cuerpo. Y Pablo dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Y no creo que esta lista sea una lista exhaustiva de todos los dones espirituales. Creo que sugiere algunos. Hay más dones. Descubre cómo Dios te ha dotado, te ha equipado y luego busca áreas en tu iglesia local donde puedas conectarte. Y si no sabes, pregúntale a tu pastor o pregúntale a alguien de tu iglesia, una mujer madura, a otra persona. Pídele a tu líder de grupo pequeño que ore contigo. Y no abraces la primera oportunidad. No solo digas, ay sí, todo lo que venga lo voy a hacer. Voy a decir que sí a todo lo que venga en mi camino. Porque Dios no pretende que llenes todas las oportunidades que deben llenarse en la iglesia. Así es como algunas personas terminan exhaustas y agotadas, porque le dicen que sí a todo. Pero eso no era realmente lo que Dios quería que hicieran. Recientemente conocí a alguien que era nueva en su área y dijo, estoy orando en este momento y pidiéndole a Dios que me muestre dónde quiere que me conecte en la vida de nuestra comunidad. Y cuando usas tus dones en tu iglesia, es realmente cuando experimentas la diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Es así como te conviertes en una parte funcional de ese cuerpo. Y luego, a medida que te reúnas con tus hermanos en tu iglesia local, ponte tú y pon a tu familia bajo la autoridad espiritual, bajo la dirección espiritual y la protección espiritual del liderazgo espiritual de tu iglesia, del pastor, de los ancianos, de los diáconos. Tanto tú como persona, como individuo, como tu familia, deben estar bajo la protección espiritual y la cobertura del liderazgo de tu iglesia local. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha dado algunos pasos prácticos que podemos dar para conectarnos, para ser una parte funcional en nuestras iglesias locales. ¿Has experimentado la soledad en tu caminar espiritual? Recordemos juntas a María, la madre de Jesús, y a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. María llegó a la casa de Elizabeth, quien se encontraba en su 6º mes de embarazo, el último trimestre. Elizabeth había estado recluida y seguramente la visita de María fue inesperada para ella. Sin embargo, Elizabeth recibe a la joven María con los brazos abiertos y abraza cada parte del plan que Dios está llevando a cabo en la vida de María. ¿Recuerdas a alguna mujer que ha sido como Elizabeth en tu vida? Aquella que te ha alentado, acompañado y representado a Cristo para ti. ¿Y qué hay de las María? ¿Tienes alguna María en tu vida? ¿Alguien a quien has servido y animado en su caminar con Dios? Durante más de 10 años, Aviva Nuestros Corazones ha ayudado a las mujeres a captar la maravilla del Evangelio de Cristo y a compartirlo con quienes las rodean. A través de nuestros diversos alcances, estamos trabajando para animar, proveer recursos y movilizar a las mujeres de todo el mundo para que cumplan el llamado que Dios les ha dado a sus vidas. Estamos ansiosas por seguir compartiendo este mensaje y el Señor lo hace posible a través de hermanas como tú.
¿Considerarías hoy en oración donar este mes de mayo para ser parte de lo que Dios está haciendo en y a través de Aviva Nuestros Corazones? Esta es una invitación para que te mantengas atenta a las necesidades de las mujeres que te rodean y seas una voz de aliento y amor en sus vidas. Recuerda que el ministerio de ayudar a otras mujeres no requiere títulos o habilidades especiales, sino un corazón dispuesto y obediente a Cristo. En Aviva Nuestros Corazones, nuestra misión solo se detendrá cuando venga el regreso triunfal de Jesús. Hasta entonces, tu donación nos permite continuar la obra de sus manos y estamos profundamente agradecidos por tu generosidad. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás cansada de lidiar con una iglesia imperfecta? Si respondiste que sí, Nancy DeMoss Wolgemuth te invita a reflexionar sobre esto. Detente y agradece a Dios por la iglesia donde te ha colocado, a pesar de sus imperfecciones, de sus fallas, de sus defectos. Pídele a Dios que la convierta en la iglesia que Él quiere que sea. Ora por tu iglesia. Escucha más en la continuación de esta serie el lunes, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Unidas en un clamor por la iglesia, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.